De Gálatas, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, no me olvido de nada, ¿verdad? Ya tenemos la ofrenda, se fueron los niños, gloria a Dios. Gálatas capítulo 1, y seguramente el mensaje va a ser de mucha bendición. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros empezó súper complicado. Un ejemplo, no sé dónde está mi teléfono, mis documentos. Así que manténganlo en oración, ojalá que cuando lleguemos a la casa estén ahí. Pero y estaba acomodando algo a la mañana temprano y ahí me di un golpe. Cuando pasan cosas así yo digo, Señor, es porque viene una gran bendición. Y yo sé que va a ser de bendición la palabra de Dios. Hermano, fíjense lo que dice Gálatas 1, del 3 al 5. Gálatas 1, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hermano, cada hermana, por cada joven, por cada jovencita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va a moldear, tu palabra nos va a hacer reconocer, Señor, tal vez lo que hemos hecho bien, pero también nos va a motivar a entender que faltan muchas cosas para hacer, para dar sin egoísmo. Guíanos, Señor Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y hermanos, les quiero aclarar que este mensaje no tiene nada que ver con el dinero, ¿ok? No vaya a pensar, el pastor ya le pone el título pero va a hablar de diezmos y ofrendas. No. Gracias a Dios, los hermanos de la finanza pueden decir, somos una iglesia, hermanos, que diezma y que ofrenda. Desde ya se lo puedo decir, somos una iglesia, aún los hermanos americanos, en un momento ha compartido realmente que están asombrados cómo la iglesia hispana provee para la obra de la iglesia, de toda la iglesia en general. No se olvide que nosotros, la iglesia esta tiene 20 misioneros en diferentes partes del mundo, incluido Brasil, diferentes partes de Europa, Turquía. Así que todo lo que usted y yo en Aveniencia hacemos, hermanos, es para que esta iglesia siga a través del Evangelio llevando personas a los pies de Cristo. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver con el dinero. Ahora, si a usted el mensaje lo mueve en cuanto a algo económico, es otro problema. Pero vamos a hablar de todo lo que se puede dar como hijos de Dios sin esperar nada. Y normalmente no es así, ¿verdad? Lo vamos a ver al ratito. La clave, hermanos, está en el versículo 4. Y la clave está en el verbo dio. Todo el mensaje va a ser en cuanto a ese verbo, dar, dio. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí yo le puse en su estudio, en su hoja, cómo está ese verbo en el griego, en el idioma original, y debiéramos leer, de acuerdo a cómo está en los manuscritos originales, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo en un momento del tiempo. Él hizo un principio en su vida, darse a sí mismo. Y cuando le preparaba el mensaje y vi un poquito en profundidad lo que era el verbo dar ahí, hermanos, me da a entender y nos da a entender que Cristo nunca pensó en él. Qué tremendo pensarlo de esa manera, ¿verdad? Desde niño, desde adolescente, desde joven, desde que empezó su ministerio, dice acá el apóstol Pablo, hizo un principio en su vida saber que todo lo iba a dar por los demás, aunque nada llegara para él. Y ese es el corazón del mensaje. Él dio sin egoísmo, él dio sin importarle lo que venía o lo que no venía, él dio sin importar quién lo reconocía, hermanos, o quién no lo iba a reconocer como hijo de Dios. Como dice la palabra, hablando de Cristo, y anduvo haciendo bienes y haciendo milagros y sanando por donde quiera que anduvo. Qué bonito que algún día pudieran, no en todos lados, porque no somos Dios, no somos Cristo,
Pero qué lindo que de usted y de mí, al pasar los años, o cuando usted o yo ya no estemos, qué lindo que se pueda decir, ¿verdad? ¿Cómo me dio esta persona? ¿Cómo me dio este varón? ¿Cómo me dio esta mujer? ¿Cómo me dio este joven? Algo sin importarle si yo le podía retornar o si yo le podía devolver lo que puso en mi vida. Hablamos de tiempo, hablamos de una oración, hablamos de dedicarle una llamada telefónica, a lo mejor al que está sufriendo. Hablamos de a lo mejor caminar por la calle y si el Señor nos mueve, no solo darle a lo mejor los 5 o 10 dólares a alguien que está ahí tirado en la calle, orar también por él o por ella. Ese es el dar sin egoísmo. Es un dar como Cristo lo hizo, donde usted y yo sepamos y sabemos que no vamos a tener nada a cambio. Y está relacionado con el amor ágape. Pero hay algo diferente en lo que vemos acá. El amor ágape es el que Cristo dio en la cruz por usted y por mí, que es el mismo amor que le pregunta a Pedro si tiene por él. Allá en el capítulo 21 de Juan, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amás? Pedro, ¿me ágape? ¿Me amás, Pedro, con un amor como el mío que da todo sin esperar nada? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te fileo, no ágape. ¿Qué le está diciendo Pedro? Señor, tu amor es imposible de comparar. Y aparte, Señor, yo soy egoísta. Eso le está diciendo Pedro. Te quiero como amigo, te quiero como compañero, te quiero como aquel que estuvo y está con nosotros, o estuvo con nosotros, ya el Señor ahí estaba resucitado, que estuvo con nosotros 3 años y medio guiándonos, pero Señor, el amor ágape yo no lo puedo cumplir. Ninguno de nosotros puede cumplir el amor ágape. Siempre esperamos algo a cambio, principalmente de los que más amamos, ¿verdad? Porque los que más amamos son a veces los que más nos lastiman. Y cuando hay que acomodar esa lastimadura, ahí viene un poco el dame, pero si te doy me das. Ahí viene el trueque. Como dice que se vivía en el tiempo de Job inclusive, ¿verdad? Había mucho trueque. Así había algo de dinero estampado, pero más que nada era la ovejita por la vaquita o la ovejita por las pieles. Y hay veces que con nuestros sentimientos hacemos así. El amor ágape no lo podemos cumplir. Lo podemos tratar de imitar, pero es imposible. Pero hermanos, lo que sí podemos hacer es mejorar en nuestro dar sin egoísmo. Podemos mejorarlo. Con el que conocemos y con el que no conocemos. El amor ágape no se puede lograr nunca, pero el dar sin egoísmo, hoy podemos salir de aquí y decir, Señor, yo esta noche, yo mañana, yo el próximo viernes, cuando sea, yo declaro, Señor, yo ya sé a quién voy a ayudar de alguna manera para poder dar. No me importa que me lo agradezca, no me importa que me llame y me diga cómo me bendijiste o qué bendición que ha llegado a mi casa. No, sí que nos interese eso, pero el dar al esposo, a la esposa, dar sin ese egoísmo donde yo sé que doy pero viene algo a cambio. Hoy lo podemos empezar a practicar, porque es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo. Váyase conmigo a Filipenses. Filipenses capítulo 2, fíjese, compartiendo un poco, comparando hermanos y también completando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. No podemos imitar la obra de Cristo, no podemos imitar el amor ágape que Él tuvo por la humanidad, pero sí podemos imitar el tratar de dar un poquito más de lo que damos.
aun cuando usted en su corazón siente algo diferente de parte del Espíritu Santo, de ayudar en algo a alguien, hágalo, por más tonto que parezca, por más locura que parezca. Por eso, imagínense que si el corazón de algún ser humano cristiano no apareciera este sentimiento de mejorar en el dar, no habría misiones en ningún lugar del mundo. En todos nuestros países, México, hasta abajo, hasta Argentina, pasando por Centroamérica, todas las personas que al día de hoy conocen de Cristo, la mayoría, han llegado o de Europa, cristianos en el principio de los 1900, mayormente italianos, algunos alemanes, algunos holandeses que tenían que huir de allá cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, pero la mayoría, muchísimos, han salido misioneros de este país a todo el mundo. Si África conoce el Evangelio es porque este país hace 100 y algo de años atrás hubo hombres y mujeres que dijeron: ni vamos a conocer a quienes van a recibir a Cristo, pero ahí enviamos y ahí apoyamos y vamos a enviar misioneros y vamos a enviar maestros. Dar sin egoísmo. Usted el otro día yo le leí la carta que nos han mandado de Israel por este grupo judío mesiánico que apoyamos. Usted y yo no vamos a tener ningún beneficio de eso. En el cielo a lo mejor sí, algún reconocimiento del Señor. No es que nos van a regalar pasajes gratis a Israel, o que a lo mejor seguramente van a orar por nosotros. Pero dar sin importar cómo el Señor trabaja con eso que estamos dando. El Señor nos enseñó el principio de dar sin egoísmo. El amor ágape es perfecto y solo Dios lo puede dar, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. El dar sin egoísmo, sin embargo, puede ser practicado y aumentado en diferentes áreas de nuestra vida. Y acá una preguntita, solamente le voy a pedir que levante la mano. ¿Quién cree que puede mejorar todavía en el dar sin egoísmo? Yo voy a ser el primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, bastantes. Gloria a Dios. Y le dije que esta predicación estaba basada en una historia que pasó con una de nuestras nietas que se llama Ruby, ¿verdad? Que es normalmente la que siempre anda conmigo de aquí para allá. Hay veces que tenemos que cuidar de las niñas, entonces las llevamos un día a Santa Bárbara y mientras mi esposa cumple su trabajo en la casa, ahí yo me las rebusco para trabajar un ratito antes y ahí la llevo a la niña a la playa o a comer algo, porque aparentemente o supuestamente no podemos tener niños ahí donde vivimos. Entonces buscamos la manera que el Señor nos dé la sabiduría. Hace como 2 semanas, y aplicado a esto, no es que quiero hablar de la nieta nada más, para que usted vea lo que hay en el corazón aún del niño. Estaba por llevarla a comer a un Carl Jr. y hay una señora que hacía ya 2 veces, una señora sentada ahí en el cordón con un carrito ahí del Trader Joe's, muy, muy terminal como está esta persona, su estado físico, ya le había dado algo de dinero, y bajo con Ruby y le digo, me dice, ¿por qué no vamos a Carl Jr.? ¿Por qué no estamos yendo para allá? Tenía hambre. Le digo, mira, primero le vamos a dar este dinero a una señora que está ahí en la calle. ¿Y por qué tenemos que dar? Y aproveché para decirle que el Señor Jesucristo le gusta, como Él se dio por nosotros, que le gusta que ayudemos a los demás. Entonces le di el billetito de $5 y ella llevaba su billetito. Pero íbamos, pero no estaba muy convencida de lo que iba a pasar. Yo no sé, ella sabía que con eso podía comprar algún dulce o algo, yo no sé. O porque tenía mucha hambre. Pero llegamos y le digo, good morning, le digo buenos días, Dios le bendiga, en inglés. Y Ruby con el dinero acá, ¿verdad? Y le digo, o sea, se lo tenés que dar. Entonces se lo dio, la señora la saludó, le dijo, mira, yo me llamo Cintia. Y ella me miraba, todavía no entendía, como diciendo, ¿valdrá la pena algo esto que estamos haciendo? Cuando ya nos estamos por ir, la señora esta, de su carrito, que yo pensé que solamente tenía trapos, lo que sea, saca una bolsita, una carterita como de niña, como anda a veces, ¿verdad? Ruti, pero era artesanal, como de cuero, y con unas cositas, y se la cuelga. Y claro, la niña se quedó mirando como diciendo,
Esto se está poniendo bueno aparentemente. Cuando ya nos estamos por él, le dice, no, espera, Ruby, tengo un regalo más para vos. Y saca como un palito y una figura muy linda, no sé si era Hello Kitty, yo no sé qué era, no sé. Y la niña se va ahí, gracias, gracias, y se iba con dos regalos. Y vamos caminando ya para acá, Junior, y me dice, yo nunca pensé que iba a tener esto hoy. Estaba sin nada y ahora, mirá, grandpa, la cartera y esto. Y se para y me dice, tenemos que buscar más personas para ayudar, me dice. ¿Cómo aplicamos la historia a lo que hay en nuestro corazón? Así somos, hermanos, así somos. Primero ya no le interesaba, después al final dijo, hey, parece que al dar hay recompensa. Ya quería buscar más gente para darle más dinero, para cargarse de cosas. Y no es que la niña sea mala, es una niña, como cualquier niño. Pero así nacemos, así venimos al mundo. Eso es lo que el Señor quiere cambiar en nuestro corazón. ¿Por qué somos egoístas? Usted lo tiene ahí en su estudio. Porque nuestra vieja naturaleza de pecado, hermanos, sigue vigente y sigue queriendo llevarnos otra vez para lo que éramos. Así estamos en la lucha todo el día. Tenemos una naturaleza de trueque, donde todo debe ser medido en cuanto a lo que me dan, para después nosotros dar. A ver cuánto me dan, para ver cuánto doy. Lo podemos aplicar a trabajo, familia. No me diga, porque no se lo creo, no me diga que el día después que a alguien le dieron un buen aumento en el trabajo, usted no trabaja con más ganas. Yo sé que es así, porque a mí me ha pasado. Y a ver, no, y ahora que es más, y lo hacía bien, pero lo voy a tratar de hacer mejor. No sea cosa que me quiten ahora esta bendición. Así somos en el matrimonio a veces. Así somos con los hijos a veces. Así somos con los vecinos a veces. El Señor quiere cambiar eso. Que sigamos dando, pero no porque haya algo a cambio. Que sigamos dando porque el Señor dio todo por nosotros sin pedirnos nada. Amén. Váyase conmigo a Romanos 8. Hay pastores que seguramente los apóstoles no tenían este problema, ¿no? Vaya conmigo al 8 de Romanos. Fíjese lo que pasaba con el apóstol Pablo. Versículo 12. 8:12 de Romanos. Fíjese cómo se sentía Pablo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, no vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Váyase ahora conmigo al capítulo 7 de Romanos, versículo 14 al 18. Fíjese cómo se sentía Pablo. Porque sabemos que la ley, hablando de la ley de Moisés, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, hermano, luchaba como usted o como yo con este tipo de cosas. Pablo era un religioso, Pablo era un tremendo erudito en la ley del Antiguo Testamento. Ahora tuvo que destruir toda su mente, emociones, intelecto y decir, tengo que empezar de nuevo. Y en ese empezar de nuevo, como cada uno de nosotros, Pablo reconocía que era egoísta, que tenía tentaciones, que tenía a lo mejor otro tipo de situación emocional como usted y yo tenemos. Pero el apóstol Pablo termina dando todo, aún su vida, por el Evangelio como los otros apóstoles. Pero hay algo tremendo que pasa con Pablo. Cuando mandan a orar por Pablo, el Señor le dice a este que va a orar por Pablo, este va a saber el precio que es llevar el Evangelio. Este va a saber lo que es ahora vivir para Cristo. Y ese es un pensamiento, hermanos, que usted y yo tenemos que tener cada día. No solo ir en victoria cuando llega la oposición, la prueba, lo que fuera, pero también vivir en una victoria donde
podamos bendecir a otros. Podamos bendecir sin esperar nada a cambio. Amén. ¿Por qué o qué sucede cuando decidimos dar sin egoísmo? 4 puntos para que usted y yo terminemos de analizar y poner en nuestro corazón esta palabra. ¿Qué sucede cuando empiezo a dar realmente sin egoísmo? Primero, vamos a reflejar más el amor de Cristo. Y viendo la historia de Ruby desde el otro lado, de alguna manera esta mujer, esta señora ya grande, homeless, reflejó el amor de Cristo. ¿Verdad? De alguna manera. No todo, dame. Lo único que tenía en ese carrito era lo que le dio a esta niña, que la ayudó a lo mejor, Dios no quiera, pero a lo mejor hasta para comprar alcohol nada más. Ojalá que se haya comprado una hamburguesa. Ese tipo de actitud es el que el Señor nos pide. Fíjense lo que hace el rey David. Por eso el rey David se lo considera un tipo de Cristo. Alguien que siglos antes de Jesucristo mostró de alguna manera características de Cristo Jesús. Váyase conmigo a 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Cuando damos sin egoísmo vamos a reflejar más el amor de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Usted sabe que Saúl fue el enemigo acérrimo de David. Lo persiguió por décadas queriendo matarlo. Pero cuando ya Saúl no está, cuando ya su hijo Jonatán no está, y pasan algunos años más, fíjese lo que dice David a uno de sus siervos: ¿ha quedado alguno de la casa de David a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Acá viene la clave, hermanos, del mensaje: a quien haga yo misericordia de Dios. Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Usted puede leer la historia en la casa. Mefiboset viene, el rey lo recibe como si fuera uno de sus hijos adoptivos. Y fíjese el versículo 13, usted lea la historia en la casa, 9:13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. No solo que Mefiboset fue recibido como un hijo del rey. Si usted lee la historia, se le devolvieron todas las tierras de su padre, o de su abuelo en ese caso. Su padre Jonatán, de su abuelo Saúl. David dice: ¿hay algo que pueda hacer yo para mostrar la misericordia de Dios en algún descendiente de Saúl? Cuando damos sin egoísmo, hermanos, usted y yo vamos a reflejar más a Cristo. Hermano, pero es que esta persona es atea, es que esta persona es de otra religión. No importa, no importa. Usted no sabe cómo el Señor puede actuar con esa mano que usted tiende para el que la necesita. ¿Qué sucede cuando decidimos dar sin egoísmo? Nos sentiremos renovados en nuestro caminar con el Señor. Váyase a Génesis 13. Miren lo que le pasó a Abraham después de que actuó sin egoísmo. Usted conoce la historia, capítulo 13 de Génesis. Usted conoce la historia de los pastores de Abraham y los pastores de Lot, ¿verdad? En realidad estos dos personajes, Abraham y Lot, tenían tanto que hasta se peleaban por lo tanto que hasta los siervos de ellos se peleaban por tanto que tenían. Claro que Abraham tenía mucho más que Lot. Tenía mucho más. Hay un altercado y fíjense lo que dice Abraham. Para no perder el amor de su sobrino, el amor de familia, la bendición de Dios. Fíjese el 8 primero. 13:8 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha.
y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y la historia, usted la conoce, dice que Lot eligió lo que era lindo para los ojos, eligió toda la llanura del Jordán, eligió todo para el lado de Sodoma y de Gomorra. Pero fíjese con lo que pasa con Abraham. Yo le dije que si damos sin egoísmo, vamos a sentir renovada la voz del Señor en nuestra vida. Fíjese lo que pasa con Abraham. Después que se dividieron, después que Lot habrá dicho, qué bueno que me agarré la mejor parte. Fíjese el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, esto después que él le dio la opción al sobrino, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira hacia el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hermano, cuando damos sin egoísmo, y usted se olvidó, pero Dios no se olvida, y va a llegar por otro lado una bendición tan grande para usted, o para mí, como no nos imaginamos. Abraham era un buen hombre, aunque mintió ahí un par de veces, y verdad, un poquito ahí engañador, por eso lo siguen después Isaac y Jacob, pero bueno, pero el hombre que quería a Dios, amaba a Dios, caminó por fe, es el padre de la fe, aún para los cristianos. Y después que le dice al sobrino, yo no quiero lo mío, yo quiero que sigamos siendo hermanos, familia. Yo te amo, Lot, elegí lo que quieras. Después que Lot se va, el Señor le dice, ¿sabes qué, Abraham? La bendición va a ser para ti, más que para Lot. Y le dice, todo lo que mira en tus ojos, eso va a cubrir. La tierra que cubre en tus ojos va a cubrir tu descendencia. Cuando decidimos dar sin egoísmo, hermanos, reflejamos más el amor de Cristo. Nos sentimos renovados en nuestro caminar con el Señor. Cuando decidimos dar sin egoísmo, podemos gozarnos el ver el rostro o el gozo del que recibe lo que usted y yo le damos. Váyanse conmigo al libro de Hechos. El libro de Hechos. Hechos, capítulo 3. Cuando damos sin egoísmo, nos vamos a gozar viendo el gozo en la cara o en la actitud de aquellos que reciben nuestra bendición. Fíjense lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Vamos primero al 2. El 1, vamos del 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, hermanos, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Lo práctico, ¿verdad? Lo material, lo que a lo mejor le daba una comidita. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hermano, esto es un gozo, es un milagro tremendo. Este hombre le tenía que arrastrar seguramente para que llegara a este lugar. Cuando vemos y entendemos el milagro, en segundos este hombre fue restaurado sus huesos, sus músculos, sus tendones, su fuerza para poder pararse y caminar, no solo caminar. Fíjese el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, ¿y qué? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cuando damos sin egoísmo, hermanos, el que recibe se va a llenar de gozo, pero usted y yo nos vamos a llenar de gozo también. Y va a haber gente que va a ver lo que a través de su dar sin egoísmo provocó el gozo en otros, que ahora tienen un gozo diferente, aunque sea momentáneo.
pero que hayan recibido la bendición de nuestra parte. Y por último, ¿qué sucede cuando damos sin egoísmo? ¿Sabe qué? Aunque no lo tomemos así como primer punto, pero Dios nos promete que va a derramar bendición sobre nosotros. Están, como dice a veces el pastor Hagee, les dice algo y le dice a los hermanos, y seguro están pensando, ¿dónde está la Biblia, verdad? Ahí les voy, le dice el pastor Hagee. ¿Dónde está la Biblia? Tantas veces que el Señor nos habla de bendición, esta es una, el libro de Isaías, tremendo, hermanos, cuando el Señor pudo llevarme a esta escritura. Isaías 58. Cuando damos sin egoísmo, Dios promete derramar bendición sobre nosotros. Capítulo 58 de Isaías. Cuando lo tienes, si me puede decir amén, por favor. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 4. El pueblo de Dios creían que por solamente ayunar, tenían la voluntad de Dios y la gracia de Dios aplicada a sus vidas. Era mentira. El Señor lo demuestra en los próximos versículos. Según el Antiguo Testamento, en realidad un solo día por año era el ayuno general de todo Israel. Usted lo puede leer ahí en el libro de Levítico capítulo 16. Fíjense lo que dice el versículo 4 que en Isaías del capítulo 58. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ahí le dice el Señor, por más que hagan lo que hagan, por más que digan qué bueno que ayuné, ya estoy más cerca de Dios, estaban en la otra punta de la bendición de Dios. Fíjese el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Fíjese el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Cuando damos sin egoísmo, hermano, nos parecemos más a Cristo. Nos sentimos más renovados de cómo escuchamos la voz de Dios. Vamos a ver el gozo del que recibe y nos vamos a gozar con él, con ella, con ellos. Pero también, les digo una cosa, cuando damos sin egoísmo, el Señor va a bendecir, porque es palabra de Dios y creemos en esta palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener un tiempo, hermanos, hablando de dar sin egoísmo. Usted sabe que el día, o si no lo sabe, se lo digo, el día martes es el Día Nacional